Ok, sí, perdón, estaba en silencio el micrófono, no me di cuenta. Les voy a repetir nuevamente, ¿ya? Les había comentado previamente que vamos a chequear el tema de la capacitación técnica, ¿sí? Primeramente iniciando con la identificación del sistema, que es al fresco y las ventajas, que eso ya lo vimos en la capacitación anterior. Si es que hay personas nuevas, pues lo vamos a repetir como una introducción al sistema. La instalación del Fresco Community, en este caso en el sistema operativo llamado CentOS 7. La instalación de un Java JDK, en este caso es la versión 11. Instalación y configuración de Tomcat 8543, es el servidor de aplicaciones. Instalación del Fresco Search Services y lo que es el look and feel como tal. Esperamos terminar estos temas el día de hoy y continuar con el resto de temas los próximos días. ¿Sí? Entonces, les comento que tenemos un sitio que se llama docs.alfresco.com. Entonces, aquí nosotros vamos a obtener la documentación oficial del fabricante. Vamos a tener toda la documentación. Ya les había comentado en la capacitación anterior. Entonces, donde nosotros, en este caso, vamos a obtener cualquier tipo de guía, cualquier tipo de apoyo en temas de documentación, en temas de instalación y todo eso. Entonces, les comento un poquito. Aquí el Alfresco Content Services justamente corresponde a lo que es el gestor documental. Entonces, este básicamente viene a ser nuestro producto instalado. ¿Sí? Entonces vamos a ver varias opciones para poder apoyarnos con la documentación. Tenemos también el Alfresco Process Services, que es el BPM. En este caso no aplicaría para nosotros. El Governance Services es un módulo adicional, tampoco aplicaría, no lo tenemos. Tenemos el Content Service Módulos, que básicamente son módulos pagados para el Alfresco Enterprise. Los apps también corresponden básicamente a lo que es el Alfresco pagado. Y por último, bueno, penúltimo tenemos el Community Edition, ¿sí? Que básicamente esta es nuestra documentación donde nosotros vamos a poder revisar, en este caso, la documentación, ¿sí? Entonces, previamente, como les había comentado, vamos a revisar rápidamente el tema de la introducción al fresco. Entonces, les voy a realizar la presentación introductiva de lo que es al fresco. Básicamente, al fresco en este caso es, se podría decir, el concepto de Alfresco es un gestor documental o un gestor de contenido empresarial, el cual gestiona lo que son documentos, registros, imágenes y también lo que son contenidos web. Alfresco lo podemos definir también como un conjunto de tecnologías open source. ¿Sí? Entonces, aquí es la palabra importante open source, ya que podemos realizar cualquier tipo de cambio y obtener el acceso total al código fuente. Se utiliza para la gestión de un ciclo de vida de contenido. Se crea, lo que se captura, se guarda, se preserva, se comparte, se versiona, se aprueba, se publica, se archiva, se elimina, se destruye. Entonces, cualquier estado del documento viene a ser un paso en el ciclo de vida del contenido. Entonces, Alfresco lo que nos hace es gestionar todos esos estados del documento o del contenido como tal. Permite adicionalmente lo que es la gestión de información no estructurada de una organización. Entonces, esto quería decir que
básicamente nosotros vamos a poder estructurar de manera organizada, ¿sí? E incluso de manera automática, de acuerdo a los parámetros o los requerimientos o políticas de la institución. Vamos a poder estructurar toda la información o la documentación de una manera organizada. Facilita lo que es el trabajo colaborativo, interacción entre usuarios, ¿no? Entonces esto ya habíamos visto en la capacitación anterior de usuario, justamente veíamos lo que son foros, notificaciones, blogs, wikis, sitios, e incluso las notificaciones vía correo electrónico. Alfresco también se lo considera como un gestor empresarial adicional a un repositorio común, ¿sí? Un repositorio común básicamente es un espacio donde nosotros almacenamos, en este caso, archivos, documentos, cualquier tipo de ficheros. Pero Alfresco se basa en la parte documental y puede archivar lo que son imágenes y documentos estáticos, archivar y conservar lo que son los registros, que básicamente nosotros los llamamos el record management. Entonces, el record management, donde nosotros les había comentado que podemos gestionar el ciclo de vida de un contenido, darle un tiempo de validez a los documentos, por ejemplo, un contrato que tenga una validez de 5 años y posteriormente pase a un archivo pasivo y esté 3 años en el archivo pasivo y posteriormente se destruya, ¿sí? Entonces, todo esto podemos programarlo, gestionarlo de manera automática para que archivar y conservar registros sea un plus adicional al gestor documental. Teníamos también el tema de la gestión documental colaborativa, que es la interacción entre los usuarios. Entonces, interactuamos de manera colaborativa dentro de lo que son los foros, las notificaciones, los contenidos web, los enlaces, las wikis y todo lo que los componentes adicionales que tenían los sitios. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos colaborando dentro del repositorio, dentro de nuestro sistema de gestión documental. Entonces, eso lo hace un poco más interactivo y colaborativo en cuanto al tema de usuarios. La gestión y publicación de contenidos web, que básicamente podemos realizar cualquier tipo de enlace de una página web o de otro sistema externo al Fresco y conectarlo con la documentación que tenemos dentro de nuestro repositorio. Teníamos el tema de control de versiones, que básicamente es registrar cualquier tipo de cambio que tengamos dentro de Alfresco. Sí, y con eso nosotros podemos saber quién es el que hizo el cambio, qué persona hizo el cambio, en qué fecha, en qué hora y cuáles fueron los cambios que realizó esta persona. Habíamos visto también el tema de las visualizaciones previas en línea, que básicamente lo que hace es evitarnos la descarga de los documentos y poder visualizarlas directamente desde nuestro navegador. Entonces habíamos dicho que se incluye la mayoría de archivos de lo que es tipo Office, PDFs, imágenes, fotografías, documentos escaneados, archivos multimedia, lo que es audio y video, ¿no? También habíamos chequeado que dentro del Alfresco teníamos un motor BPM dedicado 100% a lo que es el tema documental. Entonces, dentro de este motor BPM, nosotros habíamos visto que podemos adjuntar documentos y realizar lo que es una entrega de los mismos o una revisión y aprobación. Dentro de los flujos de trabajo, y les había comentado también que se puede diseñar lo que son los flujos de trabajo a medida.
siempre y cuando sean 100% dirigidos a lo que es el tema documental. Teníamos también la integración con Microsoft Office y Google Docs, que básicamente lo que realizaba era un bloqueo de los documentos para que no haya cruce o pérdida de información, para que solo una persona lo pueda editar y se bloquee. Y adicional en el tema de Google Docs, podíamos revisar, actualizar contenido desde el Google Docs con una cuenta de Google y registrar estos cambios en vivo dentro del repositorio de Alfresco. Teníamos los grupos y tipos de propiedades. Entonces, básicamente, los grupos y tipos de propiedades, habíamos puesto un ejemplo de las actas de los contratos, ¿sí? Entonces, teníamos una clasificación de tipos documentales para los cuales teníamos un cierto grupo de metadatos o de propiedades como tal, para poder en este caso definir cualquier tipo de regla, para tener filtros dentro de lo que es la búsqueda, ¿sí? O si no, simplemente como una manera de agrupar propiedades para identificar las características más destacadas, en este caso, de cada tipo documental. Por último, teníamos el tema de la búsqueda exhaustiva. Entonces, les había comentado que el buscador está basado en lo que es Apache Solar. Permite lo que es a los usuarios realizar búsquedas rápidas dentro del contenido del documento, o a su vez realizar lo que son búsquedas avanzadas, que en este caso son búsquedas más detalladas, con filtros, más exactas, se podría decir, para poder localizar de manera eficaz y rápida lo que es la documentación que se requiera, ¿sí? Entonces, en resumen, Alfresco les comentaba que era un software fácil de usar, es totalmente amigable con el usuario final, que nos ayuda con la mejor práctica de colaboración en el tema de usuarios, que tiene una arquitectura distribuida por el tema de roles y permisos. En este caso, tiene mucha productividad para el tema del desarrollo. Con los usuarios técnicos podemos ya revisar lo que es el código fuente, ¿sí? Y adicional también gestionábamos perdón, todo lo que es la búsqueda avanzada para poder obtener resultados inmediatos. Eso en resumen, como una introducción para posteriormente revisar ya el tema técnico. Entonces les había comentado aquí, por ejemplo, aquí. Bueno, entonces, continuando con el tema. Entonces, primeramente para nosotros realizar lo que es una instalación de Alfresco, básicamente lo que hacemos o lo que nosotros requerimos es realizar un análisis previo, ver qué plataformas soportan Alfresco. En este caso, yo por la experiencia les puedo decir que Alfresco soporta cualquier tipo de sistema operativo base, ¿sí? En el tema del Alfresco Community, soporta lo que son bases de datos libres como Postgres y MySQL.
Y si es que queremos mucho más detalle, podemos irnos a la documentación del fabricante, aquí en donde dice plataformas soportadas. Y con esto vamos a ver lo que el fabricante nos sugiere para que el funcionamiento de nuestra plataforma esté totalmente garantizado como tal. Obviamente siguiendo las recomendaciones del fabricante. Entonces, igual las modificaciones, por ejemplo, esta dice que la última modificación fue el 1 de mayo de 2020. Entonces, mientras vaya transcurriendo el tiempo, hay plataformas que ya se van certificando en Alfresco para su uso como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el tema de sistemas operativos. Alfresco puede instalarse en cualquiera de estos sistemas operativos, Red Hat Enterprise Linux 7.6 de 64 bits. Tenemos el Windows Server 2016, el Amazon Linux, el CentOS 7, igual de 64 bits, el Ubuntu 18.04 y el SUSE 12.0 Service Pack 1 de 64 bits. Entonces, en cualquiera de estos sistemas operativos puede ser la base para poder instalar nuestro Alfresco, ¿sí? Entonces, es importante siempre tratar de instalar en las versiones que el fabricante nos muestra. A veces, si instalamos en versiones nuevas o versiones anteriores que no están certificadas, a veces hay paquetes que ya están descontinuados. Por ejemplo, paquetes de LibreOffice y no podemos realizar lo que son las previsualizaciones o vistas previas dentro de nuestra plataforma. Entonces, si son errores, se podría decir, críticos. Entonces, para tratar de evitar todo eso, es recomendable seguir estas plataformas soportadas del fabricante. Tenemos adicional el tema de bases de datos. Entonces, dentro de lo que es base de datos, tenemos lo que es MySQL 5723. Y si vemos en la parte derecha, aquí tenemos los YAR, que básicamente son los conectores con los que funciona la comunicación entre la base de datos y lo que es el Alfresco como tal. Tenemos también lo que es el Microsoft SQL Server 2017. En este caso, igual tenemos el driver acá. Tenemos el Oracle en varias versiones, desde la versión 12C, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos veces la 12 porque justamente funciona con uno y con otro ya, ¿sí? Entonces es importante chequear este tema del YAR, que puede funcionar, por ejemplo, con el OJDBC 8 o con el OJDBC 7, ¿sí? Tenemos igual el 18 y el 19 en lo que es Oracle, que básicamente estas son las dos bases de datos, se podría decir, comerciales o pagadas dentro de Alfresco. Tenemos, y la que recomendamos siempre por defecto es utilizar lo que es Postgres. Anteriormente en versiones desde el 2018 para atrás, Alfresco venía con un instalador de Postgres. Siempre venía con el Postgres ya listo para instalar, ¿sí? Entonces, es muy compatible, se podría decir, quizás es de manera nativa la base de datos Postgres de Alfresco. Siempre ha trabajado la mayoría con Postgres. E incluso en el tema de documentación, cuando se genera algún tipo de error en lo que es Oracle, en lo que es MySQL, casi no encontramos mucha documentación. Entonces, yo les recomiendo por experiencia realizar en lo que es Postgres. Igual dentro del Postgres tenemos certificado el Postgres 11.4 y el Postgres 10.9 para la última versión del Alfresco. Tenemos también el MariaDB 10.2.18
y lo que es del Amazon Aurora, que básicamente es la base de datos en la nube. Tenemos los broker message, que básicamente es el ActiveMQ, que lo que hace es, bueno, está basado en lo que es un Apache, y lo que hace es realizarnos de conexiones a otros aplicativos, por ejemplo, el Alfresco Desktop Sync y otros plus adicionales que tiene Alfresco. En cuanto a lo que son servidores de aplicaciones, anteriormente teníamos una lista, se podría decir, mucho más extensa de lo que son servidores de aplicaciones compatibles con Alfresco, pero ya en las nuevas versiones solamente soporta lo que es Tomcat 8.5.43. Entonces, obviamente, si es que instalan una 8.5, una 8.6, una 8.7, no sé, la verdad, hasta cuál tendremos ahora. Si es que instalan una versión nueva, va a funcionar, sí va a funcionar, pero quizás cuando obtengan algún tipo de error, no van a encontrar alguna solución o tenga un bug. Entonces, en la versión 8.5.43 está totalmente probado y va a funcionar de manera correcta. Tenemos básicamente lo que dice clientes, que son los usuarios finales que van a abrir su plataforma. Entonces, pueden utilizar o los sistemas certificados. Sistemas operativos certificados es el Windows 10, el Windows 7 de 64 bits y lo que es el Mac OS X 10.12. ¿Sí? Entonces, estos sistemas operativos son certificados. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en un Ubuntu, en un Linux, cualquier distribución, ¿no? Que sea Fedora, que sea CentOS, cualquier otra distribución de Linux no funcione, sino que simplemente no está certificado, ¿sí? Entonces, de igual manera, tenemos una lista de los navegadores. Por ejemplo, tenemos Mozilla Firefox. Antes nos ponían las versiones de cada navegador. Pues en este caso estoy chequeando que solamente en lo que es Internet Explorer y Safari, que son software propietarios, tienen lo que es la versión. En Microsoft Edge y Chrome puede ser igual en cualquier versión. Está aprobado. El Java funciona con lo que es el Oracle JDK, que bueno, ahora no sé si es que la mayoría sabe, pero antes la versión 8 que había era gratuita en lo que es Oracle JDK, pero desde la versión 11, que es la nueva, ya es pagada. Entonces, yo sugiero siempre utilizar lo que son las versiones libres, ¿no? En este caso, que es la OpenJDK 11.01. Y por último, tenemos de las integraciones, que bueno, esto aquí nos detalla, por ejemplo, si tenemos conectores con Google, si tenemos conectores con Centera, con AWS, con Office 2013. Entonces, por ejemplo, estos conectores son pagados, ¿sí? Entonces no le vamos a hacer mucho caso en este caso a eso. Entonces, es importantísimo siempre chequear las plataformas soportadas. Entonces, posteriormente, nosotros tenemos la documentación para deployar lo que es Alfresco, ¿sí? Entonces, como les había comentado, vamos a realizar la instalación de Alfresco, como teníamos en el tema, instalación del JDK, del Tomcat, del Search Services, y obviamente dentro del Tomcat viene lo que es el Alfresco y todo eso. A ver, entonces, a ver, algo pasó.
Conexión. Vamos ahí. Entonces, cuando nosotros, primeramente les voy a comentar que este es un sistema operativo llamado CentOS 7. Es un sistema totalmente libre, no requiere lo que es licencia o pago de suscripción. Entonces, nosotros hemos utilizado este sistema operativo. Como vimos en la lista, está totalmente compatible. Entonces, vamos a realizar la instalación, por ejemplo, del Java. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema operativo, una distribución Linux, obviamente, al momento de instalar la distribución, nos va a preguntar si es que vamos a instalar el repositorio. Entonces, ¿qué es el repositorio? Básicamente vienen a ser los paquetes adicionales. Por ejemplo, el Java es uno de esos paquetes. Entonces, si es que traemos los paquetes adicionales para posteriormente hacer la invocación e instalar los mismos. A ver, permítame un momentito. Me comparto. Ya. Entonces, primeramente, cuando nosotros ingresemos, vamos a necesitar el usuario, el superusuario, en este caso es el usuario root, ¿sí? O a su vez un usuario con permisos de sudo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, voy a ocupar todo lo que es el usuario root para poder obtener todos los permisos en el tema de la instalación y no tener complicaciones, ¿sí? Entonces le vamos a dar un yum update, que básicamente lo que hace es actualizarnos el repositorio. Bueno, sí, de lo que estoy viendo falta un minuto para lo que se cancele el enlace. Creo que vamos a ingresar al mismo, ¿no, Mauricio? Sí, al mismo, Andrés. Ok, listo. Entonces, si es que se corta, ya creo que falta menos de un minuto. Si se corta, vamos a ingresar al mismo link. Entonces, cuando yo le hago un yum update, básicamente lo que hace es actualizarme los paquetes de mi repositorio hacia la última versión. Entonces aquí me dice que el tamaño es de 367, me va a consultar si es que quiero continuar o no. Entonces aquí, por ejemplo, está el paquete del Java, del OpenJDK. Y esto se sigue instalando.